Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Roberto Sanguinas Flores, docente del paralelo de la asignatura de Fisiología Humana del segundo año de la carrera de Odontología. El tema que vamos a, en este momento, exponer, tener una ponencia acerca de la hemostasia y la coagulación. Esto van a encontrarlo en el capítulo número 37 del libro de Guyton, que es el libro oficial de la cátedra. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Buenas tardes. Bien, vamos a ver lo que sucede habitualmente cuando se sufre un problema a nivel de la hemostasia. Vamos a ver que el primer punto es el espasmo vascular. El espasmo vascular, que lo van a encontrar en diferentes nombres con el término de vasoconstricción o espasmo miogénico o espasmo vascular o contracción vascular o vasoespasmo. Tienen diferentes denominaciones de acuerdo al texto que ustedes quieran notar. Y bien, básicamente se basa en que cuando se produce la ruptura de un vaso sanguíneo, lo primero que va a producirse es un espasmo vascular, lo que quiere decir que va a haber una vasoconstricción, una contracción del músculo liso, donde va a existir espasmo miogénico local, o sea, se va a ver un cierto grado de vasoconstricción. Y esto debido a que va a haber sustancias que van a ser liberadas, en este caso por plaquetas, por ejemplo, que ahí encontramos al tromboxano A2, que es la sustancia que se encarga de producir vasoconstricción, derivada de la plaqueta, el tromboxano A2. Y también vamos a encontrar reflejos nerviosos de vasoconstricción, principalmente derivados de un neurotransmisor que es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Cuál es el segundo paso que va a hacer en la hemostasia cuando se produce una lesión de un vaso sanguíneo? Después, inmediatamente después de que se produce la ruptura del vaso sanguíneo, se va a producir evidentemente un sangrado, se produce en primer lugar un espasmo vascular o vasoconstricción. Inmediatamente se va a formar un tapón plaquetario, ¿no? Eso también se denomina aglutinamiento o agregación plaquetaria o formación del tapón plaquetario o taponamiento plaquetario. Principalmente se basa esto en la activación de las plaquetas. Las plaquetas usualmente están circulando en nuestra sangre en la periferia, resguardando, junto con los leucocitos, están en la periferia, ¿no? Resguardando que no haya ninguna imperfección o alguna hemorragia o alguna alteración en donde ellos tienen que ejercer una función de hemostasia. Entonces, físicamente y químicamente las plaquetas tienen esa función de precautelar, ¿no? Que un vaso sanguíneo no tenga ninguna de estas soluciones de continuidad. Una plaqueta mide aproximadamente de 1 a 4 micrómetros, o sea, viene a ser la célula más pequeña de todas las células sanguíneas que existen, es la más pequeña, ¿no? ¿Dónde se forma? Al igual que la mayoría y que todas las células de la sangre se forman en la médula ósea, ¿no? O donde está la célula madre. Obviamente, la célula madre puede estar ubicada, por ejemplo, en el feto, en el hígado, ¿no? Pero en la persona adulta, desde el recién nacido, ya se ubica en la médula ósea. Y deriva de una célula que es el megacariocito. Este megacariocito también va a derivar de la célula madre pluripotencial hematopoyética. No se olviden que es la célula que va a dar origen a todas las células sanguíneas, pero que en cierta manera va a transformarse en megacariocito para formar lo que es conocidas como plaquetas. Las plaquetas también se denominan como trombocitos, es la otra denominación que tienen. La concentración o el número de plaquetas tiene una escala. Como ustedes saben que en fisiología siempre existe un rango numérico de valores. De las plaquetas estamos hablando que existen entre 150,000 hasta 300,000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre, ¿no? Estamos hablando que es la cantidad de plaquetas que existe por
milímetro cúbico de sangre. Cuando hay una disminución de estas plaquetas, se va a denominar también como trombocitopenia, cuando existe por debajo de 150,000 plaquetas. Si tengo 100,000, ya es un estado de trombocitopenia. Cuando esta trombocitopenia es peligrosa en términos generales y específicos para producir o para realizar un procedimiento quirúrgico. No nos olvidemos que después de cada cirugía, las plaquetas se encargan de la hemostasia, o sea, de evitar que siga saliendo sangre de la herida o de la incisión que se hace en una cirugía, o no, de la extracción, etcétera. Normalmente, si una persona tiene menos de 80,000, menos de 90,000 plaquetas, estaríamos hablando de 70,000, 80,000 o menos plaquetas por milímetro cúbico de sangre, y ya está contraindicado todo procedimiento quirúrgico. Entonces, se tiene que esperar que las plaquetas estén en su número normal para realizar ese procedimiento. Bien, las plaquetas, esta es una plaqueta, vamos a ver que son las células más pequeñitas, comparado con un eritrocito que mide 8 micrómetros, las plaquetas miden de 1 a 4 micrómetros, si vienen siendo las células más pequeñas, ¿no? Tomemos en cuenta que la plaquetita se va a unir mediante unas sustancias que es muy importante. La plaqueta tiene que adherirse al epitelio que está roto. Por ejemplo, tomamos en cuenta que un vaso sanguíneo cuando se rompe, ¿no? El colágeno va a estar expuesto. El colágeno forma parte de lo que es la matriz extracelular de la membrana basal del vaso sanguíneo. Forma parte del tejido del vaso sanguíneo. Es uno más de los componentes del colágeno. Cuando ese colágeno queda expuesto porque se rompe un vaso sanguíneo, la plaqueta tiene la tendencia a unirse a ese colágeno, y obviamente a partir de esa unión va a generar que una plaqueta con otra plaqueta se van uniendo, y es de esta manera ir taponeando o cerrando ese espacio, esa ruptura de ese vaso sanguíneo. Ahora, la plaqueta no se va a unir, de hecho, directamente al colágeno. Tiene que existir una sustancia que se va a encargar de unir el colágeno con la plaqueta. Esa sustancia se denomina también como factor plasmático o factor de von Willebrand. Este factor es muy importante porque se encarga de unir el colágeno con la plaqueta a una adherencia muchísimo mayor y más fuerte que solamente la plaqueta al colágeno. Directamente el factor de von Willebrand incrementa lo que es el grado de adherencia hacia las moléculas de colágeno que están ahí en la ruptura del vaso sanguíneo. Muy bien. Estas plaquetitas, ¿qué características tienen? Estas plaquetas tienen características fundamentales como contienen abundantes microfilamentos, o denominados también filamentos de actina, que están formados por actina y miosina, que son proteínas contráctiles, ustedes saben. También tiene una molécula contráctil que se denomina tromboastenina. Al margen, dentro de sus organitos de la plaqueta, vamos a ver que existe un aparato de Golgi, un retículo endoplásmico rugoso, un retículo endoplásmico liso que tiene mucho calcio en su interior, que bombea mucho calcio en el interior de este retículo. Obviamente va a tener mitocondrias y va a tener ATP y ADP, que son utilizados por esta mitocondria, ¿no? Al margen de estas sustancias que son básicas en una célula, dentro lo que es la plaqueta, vamos a encontrar también que contiene sistemas enzimáticos o enzimas que van a interactuar con las prostaglandinas, produciendo reacciones determinadas en los tejidos. Además que tiene también lo que es un factor de la coagulación. La plaqueta tiene el factor número 13, que es el estabilizador de la fibrina. Y tiene un factor de crecimiento insulinoide, que quiere decir que tiene un factor que hace que los tejidos se regeneren o se reparen de alguna forma. O sea, las plaquetas, al margen de que están ahí para taponear, también están ahí para estimular a que los fibroblastos
hagan su trabajo. Ustedes saben bien que los fibroblastos son las células que se encargan de reparar o de formar nuevo tejido, un tejido que tal vez se haya destruido o esté lesionado, un tejido de reparación, ¿no? Los fibroblastos. Entonces, las plaquetitas tienen ese factor de crecimiento que estimula estos fibroblastos. Bien, lo que ustedes están viendo acá es como una plaqueta de estar inactiva, en este sentido es una microfotografía real, por si acaso esto es real, es una microfotografía electrónica por un microscopio electrónico de barrido, lo que pues, se puede observar que normalmente una plaqueta tiene esta forma circular o esférica, ¿no? Y en el momento que se activa, ¿y cuándo se activa? Cuando existe un proceso hemorrágico, donde se altera la circulación de la sangre y empiezan a haber cambios en el flujo sanguíneo. En ese momento se activa la plaqueta y ahí empieza a funcionar, como ustedes se pueden dar cuenta, los filamentos de actina y de miosina, con microfilamentos que están en la periferia de la membrana celular, y empieza a formar los famosos filopodios a lamelopodios, que son prolongaciones citoplasmáticas en forma de hilos o en forma de pies, cuando son un poco más grandes. Esto hace que las plaquetitas se unan entre sí mediante unión mecánica, ¿no? Se empiezan a abrazar unas tras otras y empiezan a formar una pared, un tapón, para evitar que la sangre siga saliendo de esa ruptura del vaso sanguíneo. Entonces, lo que habitualmente sucede a veces, anormalmente sucede que debido a que existen acúmulos de grasa en los vasos sanguíneos, a veces las plaquetitas o trombocitos, denominados también así, se empiezan a unir unos con otros porque a través a través de esta acumulación de grasa existe un cambio del flujo sanguíneo. Este cambio del flujo sanguíneo empieza a activar las plaquetas y esas plaquetas empiezan a formar trombos. ¿Qué quiere decir? Empiezan a unirse y empiezan a formar gran cantidad de plaquetas que forman trombos y que pueden liberarse y pueden obstruir algunos vasos sanguíneos que son más pequeños. Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo del tapón plaquetario? ¿Cómo se produce, no? Repito, cuando las plaquetas entran en contacto con la superficie vascular dañada, con el colágeno que está expuesto, inmediatamente se hinchan, se han dado cuenta, empiezan a contraerse en algunos lugares y empiezan a formar esa especie de prolongaciones y empiezan a interactuar con el factor de von Willebrand. Ese factor de von Willebrand, ¿cuál es la función? Une colágeno con lo que es la plaqueta, una unión más fuerte para que así puedan adherirse. De esa manera es que se va formando el tapón plaquetario. Entonces, no se olviden que es muy importante la acción del factor de von Willebrand. ¿Dónde se forma el factor de von Willebrand? ¿Es un factor de la coagulación? No es un factor de la coagulación, pero sí es un factor plasmático muy importante que interviene en la adherencia de la plaqueta a los labios de la herida del vaso sanguíneo, al colágeno. Interviene en la hemostasia primaria, pero no es un factor. ¿Dónde se forma? Se forma en los hepatocitos del hígado, ¿no? A ver, ¿cuál es la importancia del mecanismo plaquetario para cerrar los agujeros vasculares? Es muy importante que estos agujeros vasculares se cierren porque interrumpen la circulación cuando hay un proceso de salida o hemorragia, ¿no? Entonces, las plaquetitas constantemente están cerrando rupturas parciales que hay. A veces nosotros tenemos golpes, a veces nos agarran el brazo fuerte o nos apretamos cierta parte del cinturón, por ejemplo, o nos apretamos con la ropa a algún lugar de nuestro cuerpo y muchos capilares sufren rupturas pequeñas, ¿no? No tan grandes como hacer notar una hemorragia perceptible al ojo humano, pero son hemorragias microscópicas. Entonces, estas plaquetitas a veces interactúan en cada minuto de nuestra vida, en cada segundo de nuestra vida, taponeando uno u otro pequeño agujero o ruptura que se produce, que es muy pequeña para producir una gran hemorragia, pero van sellando esas rupturas constantemente, ¿no?
a nivel de las membranas celulares endoteliales. Muy bien. Entonces, ya hemos visto dos pasos de la hemostasis y de la coagulación. El primero, que era espasmo vascular, o vasoconstricción, o vasoespasmo, etc. El segundo paso es el taponamiento o agregación plaquetaria. Y el tercer paso es la coagulación. La coagulación sanguínea, que es el tercer paso de la hemostasia, ¿no? Es cuando un vaso sanguíneo empieza a formarse el coágulo. Y básicamente, ¿qué es formar el coágulo? Es formar fibrina. Esa es la finalidad de esta formación del coágulo. Ojo, en la formación del coágulo interviene en lo que es la hemostasia secundaria. El taponamiento plaquetario forma parte de la hemostasia primaria. Y la formación del coágulo, ya estamos hablando de hemostasia secundaria. Entonces, cuando existe alguna lesión grande, generalmente el coágulo también rápido se forma. Tiene que formarse para evitar ese sangrado de ese vaso sanguíneo que es grande, ¿no? Entonces se forma 15 a 20 segundos después el coágulo. Pero cuando son agujeros pequeños, donde no hay mucha hemorragia, tarda más, ¿no? Lo que es la formación del coágulo, que puede tardar de 1 a 2 minutos. Lo que ustedes están viendo a continuación es una tabla donde podemos apreciar todos los factores de la coagulación. Esto ustedes tienen que tener de memoria el conocimiento, porque se les pregunta en las prácticas, en el momento de realizar la práctica, el nombre de cada uno de estos. Algunos tienen 2 nombres, algunos tienen 3 nombres y algunos solamente un nombre. Por ejemplo, el factor 1 fibrinógeno solamente tiene 1. Pero por decirles, el factor 9 tiene 3 nombres. Un nombre se llama componente tromboplastínico del plasma. Otro nombre del mismo factor 9 es factor Christmas. Y también se denomina como tercer nombre el factor antihemofílico B. Entonces, son una serie de factores que intervienen en la coagulación, ¿no? Algunos, toditos, la mayoría están formados en el hígado, en el hepatocito. Y para cuya formación necesitan la vitamina K, por ejemplo, para que se formen bien estos factores de la coagulación. Hay otros que se encuentran en los tejidos, como el calcio, por ejemplo, está en el líquido extracelular, ustedes saben, está en el líquido intracelular. En la misma plaqueta, en su interior, existe calcio. Y otros se encuentran netamente en la plaqueta, como ser el factor 13, que es el estabilizador de la fibrina, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes factores. Ustedes los tienen que saber de memoria. El factor 1, protrombina, el fibrinógeno, el 2, protrombina, el 3, tisular o tromboplastina tisular, el factor 4, calcio, y así sucesivamente todos los factores que intervienen en lo que es la coagulación. Estamos hablando ya de coagulación. Bien, una vez que se produce la coagulación, lo que vamos a ver es que el cuarto paso de la hemostasia es la disolución de esta coagulación, o tiene que formarse un tapón fibroso, ¿no? Ya se ha coagulado, entonces tiene que endurecerse mucho más y formarse un tapón fibroso, y posteriormente tiene que diluirse ese tapón cuando se denueve el tejido con los fibroblastos. Ya en el proceso de coagulación vamos a ver que existe el mecanismo general de la coagulación. El mecanismo general de coagulación, volviendo al tercer paso, vamos a apreciar que, por ejemplo, la protrombina se une en trombina. De la protrombina no nos olvidemos que es el factor número 2. La trombina es derivada de la protrombina. ¿Y gracias a qué? Hay un activador de la protrombina. Este activador de la protrombina se va a formar en una cascada de coagulación. En sí, en 2 cascadas de la coagulación. Una denominada cascada de la vía intrínseca y una cascada de la vía extrínseca. Una vez que, ahorita vamos a estudiar a detalle esta cascada, pero vamos a ver que una vez que, ¿en qué finaliza cada una de estas cascadas? En un factor que activa esto, al activador de la protrombina. Este activador de la protrombina hace que la protrombina se transforme en trombina juntamente con el calcio, la ayuda del calcio,
Esta trombina hace que otro factor de la coagulación, que es el factor 1, el fibrinógeno, se transforme en fibrina, ¿no? Y si se dan cuenta, hay otro factor que está ayudando, que es el 4, el factor calcio. Una vez que tenemos estas fibras, ahí entra el factor número 13 que está en las plaquetas, que es el factor estabilizador de la fibrina. Como su nombre lo indica, estabiliza y hace que las fibras de fibrina, valga la redundancia, se tornen más rígidas y más fuertes y de dureza aún mayor a lo común. Entonces, este es el mecanismo denominado también mecanismo general de la coagulación de la sangre. Pero para llegar a ese activador de la fibrina, tenemos que llegar por medio de 2 vías. Antes de explicar las vías, vamos a explicar un poquito acerca de cómo se forman estos factores de la coagulación. ¿Cuáles son los factores muy importantes que tenemos que conocer? Por ejemplo, es la protrombina y la trombina. La protrombina y la trombina deriva de la protrombina y la protrombina se origina en el hígado, les dije, ¿no? A nivel de las células hepáticas. Entonces, la protrombina, gracias a su activador, ¿no? Y el calcio se transforma en trombina y hace que el fibrinógeno, esta trombina hace que el fibrinógeno se transforma en trombina. Para que se forme adecuadamente la protrombina, tiene que haber un suministro adecuado de vitamina K. La vitamina K está en verduras como ser el coliflor, las espinacas, la col, vegetales de hojas verdes, ¿no? Y en algunos cereales. Hablando de protrombina, tenemos que ver que es una proteína plasmática, ¿sí? La protrombina es un factor de la coagulación, pero es una proteína básicamente químicamente, y específicamente es una alfa-2 globulina, ¿no? Que tiene un peso molecular de 68.700 daltons, o sea que vale decir que es un poco pesada, ¿no? En términos moleculares. Y cuya concentración en el plasma es de aproximadamente 15 miligramos por decilitro. Ese es el valor normal de protrombina que nosotros tenemos en la sangre. Entonces, esta protrombina es inestable. ¿Qué quiere decir inestable? Fácilmente se transforma en otro compuesto. ¿En qué compuesto? En la trombina. Bien, constantemente se forma en el hígado y necesita vitamina K para su formación. Tenemos el otro factor, el número 1 de los factores de la coagulación, que es el fibrinógeno. Este fibrinógeno tiene un peso molecular más alto, tiene alrededor de 340.000 daltons, y su concentración plasmática es mucho mayor a la de la protrombina. No, ya no es 15 miligramos, estamos hablando de 100 a 700 miligramos por decilitro de fibrinógeno en el plasma, ¿no? Se forma en el hígado, ¿sí? Y se va a llegar a transformar en lo que se denomina como fibrina. ¿Gracias a qué se forma el fibrinógeno en fibrina? Gracias a la trombina, que es una enzima que cataliza la conversión de este factor en fibrina. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos? Acá tenemos la trombina, por ejemplo, y tenemos el fibrinógeno. El fibrinógeno está asociado a 4 péptidos y en los cuales estos péptidos van a ejercer una acción conjunta con la trombina y van a formar junto al fibrinógeno como el compuesto que conocemos como fibrina. Les dije que la finalidad de la coagulación es formar fibrina. Y la fibrina es una serie de haces, ya no son sustancias esféricas, son sustancias largas como haces. Entonces, esos haces hacen que las plaquetitas se unan más fuertemente. Quiero que me entiendan, por ejemplo, cuando las plaquetas se unen entre sí es como si fueran una pared de ladrillo, ¿no? Una pared de ladrilla que está unido con cemento o estuco, que es fuerte, evidentemente, evita que salga la sangre. Pero si a eso yo le aumento una reja de alambre de acero, que vendría a ser la fibrina, una especie de mallado o malla, eso forma la fibrina, una especie de malla
alrededor de las plaquetas. Hace que esas plaquetas se vean más reforzadas y ese tapón sea mucho más duro, más difícil de romper. Entonces, esa es la función básicamente de lo que es la fibrina, ¿no? Entonces, un coágulo que no tenga buena fibrina o tenga poca fibrina es débil. Y además, aparte, hay un factor estabilizador de la fibrina que hace que el coágulo sea muchísimo más fuerte. Muy bien, bien. ¿Por qué es tan fuerte, no? Porque está formado por enlaces químicos muy fuertes, que son los enlaces covalentes. Bien. Siguiendo hablando de coagulación sanguínea, ahí lo que ustedes pueden observar, esta es la fibrina, esta es la finalidad del coágulo, esta es la finalidad de la hemostasia secundaria. Formar estos haces o filamentos de fibrina, que antes eran fibrinógeno y que ahora se denominan fibrina gracias a la trombina. Hace que nuestro tapón de plaquetas se vea reforzado y a partir de ahí se origine un tapón más fibroso y que se empiece a regenerar por lo que se denominan también fibroblastos, que ustedes saben que son estimulados por el factor de crecimiento por la plaqueta. Muy bien, una vez que ya se ha formado el coágulo, tiene que haber la retracción del coágulo, o sea que el coágulo, los filamentos de fibrina se van a contraer y eso va a hacer que las plaquetitas se retraigan o el coágulo se haga más pequeño. Eso sucede aproximadamente 1 hora después de que se forma el coágulo. Y a partir de eso, de esa contracción, se va a formar o va a salir como líquido remanente el suero. ¿En qué diferimos el suero del plasma sanguíneo? El plasma contiene proteínas plasmáticas, el suero ya no, porque estas proteínas plasmáticas de la coagulación, en este caso específicamente de la coagulación, ya han ejercido su función, ¿no? De producir fibrina, etcétera. En ese caso, ya no hay proteínas de la coagulación en el suero, pero en el plasma sí existen. Es la gran diferencia. Entonces ya no se produce la coagulación, ¿no? Bien, es muy importante que nosotros tengamos una adecuada cantidad de plaquetas para que haya una adecuada hemostasia primaria y obviamente una hemostasia secundaria. La importancia del factor estabilizador de la fibrina también es fundamental, que es ese factor que se encuentra en las plaquetas. Bien, no nos olvidemos que la actina, la miosina, la tromboastenina son sustancias que permiten que la plaqueta se contraiga y que de esa manera genere esa salida del suero y refuerce con la fibrina ese armazón para evitar que la sangre salga de la hemorragia, para que se produzca una hemorragia y salga del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, la trombina ejerce su efecto también sobre la misma protrombina y además saben que la protrombina genera trombinas. Es un círculo vicioso de formación del coágulo. Bien, ahora vamos a ver lo que sucede para que se forme ese activador de la protrombina, lo que se denomina también vías de la coagulación. ¿Qué sucede? Generalmente se va a producir un traumatismo en la pared vascular y en los tejidos adyacentes. Eso quiere decir que se va a romper un vaso sanguíneo. Va a haber traumatismo de la sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que el vaso sanguíneo va a cambiar su flujo. De ser un flujo sanguíneo lineal, laminar, o sea, directo, va a ser un flujo que va a tener remolinos y turbulencias. Eso se denominan también como traumatismo de la sangre. Y eso hace que se activen las plaquetas. Además que el contacto de la sangre con células endoteliales también activa lo que es la formación de la coagulación o iniciar la coagulación. Todo esto hace que se forme tanto la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación, que es la famosa cascada de la coagulación, mediante la activación de diferentes factores.
¿Y a qué vamos a llegar? Vamos a llegar al activador de la protrombina, que es el mecanismo general de la coagulación. Este activador de la protrombina va a hacer que la protrombina se transforme en trombina y que la trombina haga que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Entonces, todo esto va a hacer que se llegue a producir la coagulación como instancia final. Veremos la vía extrínseca de la coagulación. ¿Por qué se denomina vía extrínseca? ¿Por qué se denomina vía intrínseca? Son dos vías diferentes. Ahora vamos a analizar la vía extrínseca. Se denomina vía extrínseca porque el iniciador el factor iniciador se encuentra fuera del plasma, fuera de la sangre. ¿Dónde se encuentra? En los tejidos, en el vaso sanguíneo que se rompe. Ahí está el iniciador. ¿Y cuál es el iniciador? Es el factor número 3, el factor tisular. El factor tisular o factor número 3 de la coagulación es el que inicia la vía extrínseca. Y la vía extrínseca va a ser que el factor 3 active al factor 7, que es el factor que se activa en segundo lugar, el factor 7. No nos olvidemos que este factor 7 también se denomina proconvertina, ¿no? Este factor 7 más el factor tisular y más el calcio van a hacer que se active el factor 10. Y una vez que se active el factor 10, este factor 10 va a activar al factor 5. El factor 10, por si acaso, se llama factor de Stuart-Brouwer. Y el factor 5 se llama proacelerina o factor labio. Este es el factor 5 que va a activar al activador de la protrombina. Y más el calcio van a hacer que la protrombina se transforme en trombina y que la trombina haga que el fibrinógeno se transforme en fibrina y transforme esas moléculas esféricas en moléculas alargadas como si fueran haces o filamentos que ayudan a que las plaquetas se unan más así. Bien, también tenemos lo que es la funcionalidad de la vía intrínseca, que es mucho más importante, diríamos, que la vía extrínseca. ¿Por qué será más importante que la vía extrínseca? Porque el activador se encuentra en el plasma. En el plasma, el activador, que es el factor número 12 o factor de Hagemann. Y así el factor número 12 o factor de Hagemann lo que va a hacer es activar, por ejemplo, al factor número 11, que es el antecedente tromboplastínico del plasma, y el factor 11 va a activar a lo que es el factor número 9, que es el componente tromboplastínico del plasma o antihemofílico B o factor Christmas, y este va a activar al factor 10. Entonces, si se dan cuenta, es una serie de activaciones, una tras otra, empezando desde el factor 12, pasando por el 11 o antihemofílico C o antecedente tromboplastínico del plasma, luego pasando al antihemofílico B, que es el 9 o componente tromboplastínico del plasma o factor Christmas, y este factor activa al factor número 10, y no solamente con este, sino con la ayuda del factor 8, que es el antihemofílico A, y con la ayuda de los fosfolípidos plaquetarios y con el calcio. Entonces tenemos 4 sustancias que ayudan. El calcio, si se dan cuenta, es muy importante tanto para la vía intrínseca como para la vía extrínseca, porque el calcio ayuda a completar todos estos fenómenos de activaciones. Entonces es muy importante la presencia del calcio. Interviene en la coagulación cuando hay problemas del calcio en nuestro cuerpo. En la sangre hay déficit de calcio, también va a haber déficit en lo que es la hemostasia y la coagulación. Entonces, siempre, al mismo tiempo se produce la vía intrínseca, sí, al mismo tiempo también se produce la vía extrínseca. Ambos llegan al factor 5, porque el factor 10 de ambos activa el factor 5, y el factor 5 de ambos activa el activador de la protrombina. Entonces, se le dice que la vía extrínseca es rápida porque es corta. Solamente intervienen el factor 3, el 7, el 10 y el calcio. Mientras que en la vía intrínseca es más larga, ¿no? Y es más lenta
Y interviene el factor 12, el factor 11, el factor 10, el factor 8, el factor 9, el factor 4, el factor 7, el factor 5. Entonces, son muchos más factores en la vía intrínseca que en la vía extrínseca. Bien, vamos a hablar un poquito de la prevención de la coagulación en el sistema vascular normal. ¿Por qué habiendo tantos factores de la coagulación, habiendo tantos factor 10, factor 9, factor 8, factor que están circulando, trombina y fibrinógeno, sobre todo en gran cantidad? ¿Por qué nuestra sangre no se coagula? ¿Cuál es la situación que evita que nuestra sangre se coagula si hay tanta, pero tanta activación, o sea, tantas sustancias que pueden activarse y formar la coagulación? ¿Saben por qué? Porque el vaso sanguíneo tiene una característica fundamental, que tiene una superficie lisa endotelial, lisa como el vidrio. Si ustedes tocan el interior de un vaso sanguíneo, lo que van a observar es que está totalmente liso. Eso quiere decir que no existe asperosidades dentro de un vaso sanguíneo. Entonces las plaquetitas no tienen por qué adherirse, no tienen por qué tratar de formar un trombo, ni menos activarse algunos factores, porque en la vía intrínseca, para que se active el factor 12, tiene que haber el famoso traumatismo sanguíneo. En el factor 12, en la vía intrínseca, hace que se active estos factores, el factor 12, y por ende empiece la cascada de la coagulación. Factor 12, activador, pero que se inhibe en este caso porque la superficie endotelial es lisa, el vaso sanguíneo es liso por dentro. Al margen de que es liso, tiene una capa de glucocálix que cuando el vaso sanguíneo está entero, sin ningún daño, eso impide que las plaquetas se unan a este vaso sanguíneo, ¿no? Y al margen de este glucocálix, que es hidrato de carbono, tenemos una proteína fundamental endotelial que se llama trombomodulina, y su función es la de evitar que las plaquetas se unan con el vaso sanguíneo de manera normal, ¿no? Bien, sin embargo, de alguna manera puede haber que se inicie esta coagulación, como hemos visto, por culpa de la grasa, por culpa de alguna irregularidad de un vaso sanguíneo. Por ejemplo, un vaso sanguíneo como las varices. Las varices, ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Las varices son vasos sanguíneos que son tortuosos, que ya no tienen la misma forma ni las mismas características que una vena normal. Las venas varicosas pueden formar trombos porque en esas venas tortuosas las plaquetas piensan, se altera el flujo sanguíneo y se activan los factores. Para eso tiene que haber sustancias que traten de eliminar algunos factores. Por ejemplo, tenemos la antitrombina 3. Y la misma trombina inhibe a la fibrina, la trombina. Y la antitrombina 3, como su nombre lo indica, inhibe a lo que es la formación de la fibrina. Hablaremos de la heparina. Cuando hablamos de la heparina, estamos hablando de un polisacárido, un hidrato de carbono complejo, que tiene carga negativa. La heparina está siendo sintetizada por las células cebadas y denominadas también mastocitos o basófilos. Cuando esta heparina se combina con la antitrombina 3, que hemos dicho que es una sustancia que evita la formación de fibrina, la antitrombina 3 con la heparina ejerce un poderoso efecto anticoagulante y evita que se forme la trombina, ¿no? ¿Quién se encarga de eliminar los coágulos una vez que han cumplido su función? La función de los coágulos no es nada más que evitar que la sangre salga hasta que se vaya construyendo un nuevo vaso sanguíneo o una parte que esté rota de ese vaso sanguíneo. Una vez que se produce eso, el coágulo hay que eliminarlo. Ese coágulo con esa fibrina se tiene que eliminar, entonces tiene que haber una lisis del coágulo, o sea, una eliminación del coágulo. Y para la eliminación de ese coágulo tiene que haber una sustancia fundamental que es la plasmina. La plasmina se va a encargar de digerir o de eliminar esas sustancias de fibrina, esas fibras de fibrina. A ver, ahí vamos a ver, para formar plasmina hay una sustancia previa para formar plasmina y esa sustancia previa se denomina plasminógeno.
Entonces, el plasminógeno va a hacer que posteriormente se transforme en plasmina. Y la plasmina va a tratar de eliminar estos coágulos. Bien. Cuando existen enfermedades que producen hemorragias excesivas en los seres humanos. Dentro de esas hemorragias, por ejemplo, tenemos los famosos deficiencias de vitamina K. Ustedes saben que la vitamina K sirve para formar lo que es los factores de la coagulación, especialmente el factor 10, el factor 5, el factor 9, el factor 12, el factor 8, necesitan vitamina K. La hemofilia, que es una enfermedad que también altera lo que es la coagulación, ¿no? En la hemostasia primaria y la secundaria, y la trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetitas, que obviamente afectan la hemostasia primaria y el taponamiento plaquetario. A ver, disminución de la protrombina, el factor, en este caso, el factor 9 y el factor 10, causados por la deficiencia de la vitamina K. La vitamina K ayuda a que se forme protrombina, ayuda a que se forme fibrinógeno, ayuda a que se forme el factor 7, que es la proconvertina, ayuda a que se forme el factor 9 y el factor 10. Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina K por falta de consumo de los alimentos que he mencionado anteriormente, se produce en este caso una disminución de esos factores. Y que eso no solamente va a hacer que se produzcan, por ejemplo, mala absorción. La deficiencia de vitamina K no solamente va a actuar a nivel de los hepatocitos, sino también va a hacer que se absorban mal las grasas en el tubo digestivo, ¿no? Entonces, la vitamina K necesita de la alimentación, pero también necesita de nuestras bacterias para que se produzcan a nivel del intestino grueso. La disminución de la bilis puede producir también alteraciones en la formación de lo que es la formación en sí de estos factores, ¿no? La hemofilia. La hemofilia es una enfermedad hereditaria donde la persona tiene déficit de un factor específicamente. El factor 8 es de la hemofilia clásica, como también tenemos deficiencia del factor 9, que es la hemofilia tipo B, del factor 9, y el factor 11, que es la hemofilia tipo C, ¿no? Entonces, el clásico es el factor 8, que produce la hemofilia de tipo A. Esta es una enfermedad que la mujer es generalmente la portadora y no va a causar con la enfermedad, pero en el varón sí se manifiesta esta enfermedad de manera grave porque produce mucha hemorragia y no se produce la coagulación. Como hemos dicho que la coagulación, la cascada de la coagulación es una serie de dominó que una tras otra va generando y va formando mayor formación de pasos posteriores. Cuando falta un paso se interrumpe y a veces este factor 8 es el que falta, es el que está disminuido en esta enfermedad, entonces no se produce la coagulación y la persona poco a poco se va desangrando, ¿no? Generalmente está ligado al cromosoma X, o sea, el cromosoma que es un cromosoma submetacéntrico defectuoso y que se presenta obviamente en las mujeres que son portadoras, pero quien generalmente sufre más las consecuencias es el sexo masculino. Ahí vamos a ver un esquema de cómo llega a ser, podemos tomar en cuenta cómo puede ser portador una mamá, en este caso en color rojo, o los dos, o el papá, y en este caso, cuál es la probabilidad de que los hijos de 4 hijos, cuántos puedan llegar a ser portadores de esta enfermedad. La portadora siempre va a ser la madre, ¿no? O la mujer. Entonces, el hijo de portadora tiene un 50% de probabilidades de ser hemofílico.
¿no? La hija de portadora tiene 50 probabilidades de chances de ser portadora. Pues les dije que el varón es el que sufre más las consecuencias, el de padecer la enfermedad en sí. El hijo de hemofílico generalmente son sanos. Y las hijas de hemofílicos son portadoras obligadas. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que es una serie de genética, simplemente un juego de probabilidades. La hemofilia A, esta es la que estamos hablando, es déficit del factor 8, donde se producen sangrados extensos, ¿no? La hemofilia B es trastorno del factor número 9, como les había dicho, que también produce alteraciones en la coagulación de la sangre. ¿Qué síntomas de hemofilia nosotros vamos a observar en un paciente? Por ejemplo, que va a haber a nivel de las articulaciones hemorragias. Como las articulaciones son los lugares donde más se mueven y por ende donde los vasos sanguíneos también tienen probabilidades de dañarse o lesionarse más fácilmente que en otros lugares. Entonces va a haber equimosis a nivel de estas articulaciones, va a haber hematomas a nivel de las articulaciones, puede haber hemorragias posquirúrgicas, o sea, porque no llegan a cerrar. Puede haber hemorragias a nivel de las encías, hemorragias digestivas, hemorragias a nivel de la nariz, las famosas epistaxis, hematuria, que es simplemente la presencia de sangre en la orina, ¿no? Entonces, a esos niveles estamos viendo las consecuencias de la hemorragia. Otra patología importante es la trombocitopenia. La trombocitopenia no es nada más que el déficit de plaquetas, ¿no? La cantidad de plaquetas está disminuida, está por debajo de 150.000 plaquetas, y ustedes hacen que se altere la hemostasia primaria. No se olviden, hemostasia primaria, vasoconstricción, taponamiento. Hemostasia secundaria, coagulación. Finalidad de la hemostasia primaria es taponear, evitar que salga la sangre. Finalidad de la hemostasia secundaria, formación de fibrina, consolidar el coágulo, ¿no? Consolidar ese taponamiento. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que estos tiempos están bien o no están bien? Gracias a dos tiempos que ustedes tienen que dominar muy bien. El tiempo de sangría y el tiempo de coagulación. El tiempo de sangría es el tiempo de la hemostasia primaria, en que las plaquetitas terminan de sellar ese espacio y que está oscilando entre los 1 y 6 minutos, tiempo de sangría. Y el tiempo de coagulación es el tiempo en que llega a formarse la fibrina en base a esa cascada, esas dos cascadas de la coagulación, de la vía intrínseca y de la vía extrínseca. Ese dura un poco más, estamos hablando de unos 7 a 12 minutos. Bien, la trombocitopenia hace que nosotros tengamos un número disminuido de plaquetas, por debajo de 150.000. Recordemos que las plaquetas pueden vivir entre 7 a 10 días. Hay libros que me dicen de 8 a 12 días, ¿no? Pero no viven más, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde mueren generalmente las plaquetas? En el vaso. ¿Quién es el padre o la madre, perdón, de las plaquetas? Es el megacariocito, ¿no? ¿Cuánto llegan a medir? De 1 a 4 micrómetros. Entonces, ¿dónde se va a producir su muerte? Es debido a que puede haber factores que eviten su multiplicación por parte del megacariocito, factores derivados de la médula ósea, o simplemente puede haber alteraciones que me producen déficit, medicamentos que a veces alteran a las plaquetas. Puede haber enfermedades tromboembólicas, estamos de trombos. ¿Qué es un trombo? Es un coágulo, es una formación de plaquetas, ¿no? Eso es un coágulo anormal en la sangre. ¿Qué es un émbolo? A ver, la sangre pasa por el coágulo, hace que se desprenda y hace que se transporte por todo el vaso sanguíneo. Cuando se transporta, también se denomina también émbolo, porque está viajando a través del vaso sanguíneo, émbolo. Bien, ¿cuáles son las causas de que haya estas enfermedades tromboembólicas o por qué se puede producir esto? Primero, porque la superficie es rugosa, les he dicho, ¿no? Debería ser liso para que no haya ninguna alteración de las plaquetas. Pero cuando es rugoso, en el caso de las arteriosclerosis, se produce una lentitud del flujo sanguíneo y por ende se activan las plaquetas y pueden formarse trombos, ¿no?
Entonces es básicamente fundamental tratar de eliminar esos trombos mediante la introducción de catéteres, ¿no? Tratando de evitar las famosas trombosis, que son simplemente aquellas situaciones en donde se taponea un vaso sanguíneo y deja de recibir nutrientes y oxigenación. Se produce una trombosis por culpa de las plaquetas. Bien, hay una patología que se denomina como coagulación intravascular diseminada, es cuando se produce coagulación en toda nuestra sangre. Es una enfermedad que puede tener visos de fatalidad porque se llega a producir una coagulación de nuestro plasma, porque ustedes saben que contiene una gran cantidad de vasos, de sustancias coagulantes, no factores de la coagulación. Entonces, dentro de las sustancias anticoagulantes de uso clínico que se utilizan en odontología, por ejemplo, tenemos la heparina. Eso evita que haya coagulación. Tratamos de evitar los trombos también con el manejo de esta heparina, ¿no? Manejo de algunas sustancias farmacológicas que se denominan como cumarinas. Ahí encontramos la warfarina, que tiene su acción frente a factores como el factor 7, 9 y el 10, ¿no? Ayuda o compite con la vitamina K para colocarse en los sitios reactivos de formación de protrombina. Disminuye la coagulación a un 50% de la cumarina. La típica es la warfarina. Y bueno, la prevención de la coagulación sanguínea fuera del cuerpo, bueno, eso se hace mediante lo que es un examen del tiempo de coagulación que lo vamos a realizar en su momento, ¿sí? Esto es un examen clínico médico que simplemente se basa en evitar que la sangre se coagule cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer transfusiones de sangre, ¿no? Al sacarlas se tiene que contener en un envase de silicona, ¿no? Y va a tener sustancias anticoagulantes como la heparina, va a tener sustancias que disminuyen la concentración de iones de calcio, va a tener oxalato soluble que va a precipitar el calcio iónico, evitando de que ese calcio active los factores de la coagulación. Ahí esas sustancias que precipitan el calcio iónico son, por ejemplo, el citrato de sodio, el amonio, el potasio, se evitan que se produzca la coagulación. Porque se tiene que transfundir, o sea, tiene que haber transfusión de sangre en esas bolsitas. ¿Se imaginan? Todo se puede coagular y nunca va a haber transfusiones, se tiene que mantener de manera líquida. Pruebas de coagulación sanguínea. Es muy importante que sepan ustedes estos tiempos. El tiempo de protrombina, que es de 12 segundos, es el tiempo en que la protrombina ejerce su función a cambiarse a trombina, gracias al activador de la protrombina, ¿no? Y ahí tenemos el tiempo de sangría, que les había dicho que es de 1 a 6 minutos, y el tiempo de coagulación, que es de 7 a 12 minutos. Fuera de esos tiempos también tenemos otros. Tenemos el tiempo de trombina, que es de 1 a 2 segundos, ¿no? A diferencia del tiempo de protrombina, que es de 12 hasta 19 segundos. El tiempo de trombina es de 1 a 2 segundos. Tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activada, que es de aproximadamente 30 a 40 segundos, ¿no? Bien. Ok, ese es el tema que se ha dado. Muchísimas gracias por su atención. Este tema tiene que ser complementado por ustedes mediante la lectura del capítulo 37, que está en el libro de Guyton. Les agradezco por su atención. Cualquier consulta, cualquier duda, siempre los docentes de fisiología estamos prestos a resolver en aula, ¿no? Cuando ustedes nos consulten y tengan dudas acerca, por ejemplo, de la cascada de la coagulación o de alguna situación específica de los procesos de la hemostasia, de los 4 pasos de la hemostasia. Que tengan un buen día y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.